Aquí yo acompañándoles ya nuestra mesa redonda, ya festejando la Navidad desde hace 15 días, porque tenemos que celebrar algo, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy estaremos hablando de, a ver, nuestra mesa de hoy se trata de un tema muy interesante que hemos platicado con varios de los inversionistas y pues lógicamente con Sidney, que es algo que a pesar de que hemos hablado muchísimo del tema, la gente sigue con muchísimas dudas. Hoy precisamente estuve con un broker de Chile y me hizo algunas preguntas que me di cuenta que no hemos, que tenemos que extendernos un poco más en este tema de los apalancamientos con crédito hipotecario para los extranjeros. Mi nombre es Consuelo Vilar, estamos haciendo mesas redondas los lunes, miércoles y jueves a la misma hora, ya que como cambió el horario y lógicamente en Chile y en Argentina son 3 horas más, ya eran las 10 de la noche, por eso escogimos hacerlo en este momento. Las personas que no han podido asistir a nuestras mesas redondas últimamente, por favor, no es sino que me llamen y yo les mando una copia del video de la programación de todo lo que hemos hecho. Hemos traído proyectos no solamente de Orlando, de Miami, sino ahora tenemos proyectos increíbles de preconstrucción en Tampa y tenemos la próxima semana uno en Jacksonville. Jacksonville es una ciudad muy cerca de la playa que está en boom y los precios son increíbles, increíbles, tiene una demanda súper interesante para ustedes los inversionistas. El lunes de la semana entrante vamos a hacer un simulacro de cómo se vende y cómo nosotros los inmobiliarios en Miami asesoramos y cómo vendemos propiedades de reventa. Y les vamos a dar un curso pequeño, no es muy grande porque pues es un poco extenso, de cómo nosotros manejamos el sistema de base de datos que se llama MLS. El MLS es un sistema donde todos nosotros los inmobiliarios depositamos todas las propiedades que tenemos para la venta en toda la Florida. Entonces, eso lo que hace es que nos abre un abanico de posibilidades por si un cliente de ustedes que quiere vender su propiedad en Estados Unidos y consignarla a un inmobiliario, nosotros también los podemos apoyar a ustedes con eso y lógicamente ustedes pueden recibir su parte de su comisión y nosotros manejamos los listings que se llama en Estados Unidos. En Estados Unidos solamente se pueden depositar estos listings si son listings exclusivos. Allá no existen las tercerías, allá no existen que una persona se lo mandó y el otro dueño no sé qué, no. Allá se hace un listing exclusivo, se cobra un 6% de comisión y se hace, por lo general, uno de los 50,000, 70,000 realtors que hay en Florida tiene el cliente para venderlo y nosotros vendemos como listings y ellos como la parte del vendedor, de la compradora. O sea, nosotros representamos al vendedor y ellos al comprador. Entonces, esa es otra parte que quería yo ahondar y también otra posibilidad, porque en Miami ahorita se están vendiendo casas impresionante, subió más o menos un 60% el valor de las casas se las están peleando, las personas llegan por lo de la pandemia, quieren ahora casas para vivir, no son de inversión, sino casi es más que todo para vivir. Vendimos una amiga de la oficina, vendió ahorita una casa en Coral Gables de casi 60 millones de dólares, precisamente a un inversionista mexicano. Entonces, las casas se están moviendo muchísimo y también tenemos opción para que no solamente usted como broker pueda tener un cliente para una casa de vivienda para vivir, sino también si tiene un cliente que quiere vender su propiedad en el extranjero o en Miami, nosotros le podemos asesorar, le vamos a enseñar cómo hacemos los avalúos, porque nosotros hacemos los avalúos, qué hay en el mercado, cuáles son las que se han vendido últimamente, cuáles son las que se están rentando, a qué precios se están rentando, todo lo tenemos en un sistema y en menos de 5 minutos le podemos analizar su propiedad y le podemos dar un estimado de cómo se debe vender y a cómo se están vendiendo la competencia, cuáles son las últimas que se han vendido, etcétera. Es un sistema increíble.
que a ustedes les va a gustar muchísimo. Entonces los esperamos el lunes a las 5 de la tarde. Si los que quieren estar presentes, por favor se inscriben. Nosotros les mandamos la liga y estaremos atendiendo a todas sus preguntas en ese momento. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, este es el intro que tenía que hacer Sydney. Entonces, sin más, qué pena, Sydney, te robé tu presentación y la mía no la hice, pero bueno, sin más preámbulos, quiero dejarlos con Sydney Meneses. Sydney, ¿por qué la gente extranjera últimamente ha estado simpatizando con la idea de que es importante poderse apalancar con préstamos en Estados Unidos para comprar propiedades? ¿Tú qué crees? ¿Qué era el enigma que teníamos antes o el mito de que deber era horrible? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo en Colombia que había las hipotecas upaquizadas, o sea, era terrible deber dinero. Entonces, por eso nuestros padres y nuestros abuelos no les gustaba tener préstamos hipotecarios para comprar propiedades. Pero lo contrario pasa en Estados Unidos. Hoy quisiera invitar a Sydney a que nos cuente él desde de la parte legal, porque hemos traído aquí a las personas que hacen los préstamos. ¿Qué es lo que escucha él de sus clientes? ¿Cuáles son sus incógnitas? ¿Qué es lo que tienen miedo? ¿Por qué? Bueno, Sydney, te dejo la palabra. Gracias, Consuelo. Buenas noches a todos que nos acompañan a cada semana en esos procedimientos de mesas redondas. Yo soy seguro que todos aquellos que han acompañado a nosotros desde el inicio, los brokers y también los inversionistas que nos asisten por vía Facebook, por internet, por el website de Ask Consuelo, yo creo que esas personas ya se han hecho expertos en el proceso de bienes raíces en Estados Unidos, porque la verdad es que el contenido de información, de educación que tratamos de compartir con todos ustedes, es una información que no es fácilmente obtenida en Estados Unidos y muchas veces uno le toca pagar a alguien para recibir esa información y sin embargo están todos ustedes que participan de las mesas redondas a cada semana aprendiendo muchísimo acerca de las características especiales de cómo hacer un proceso de inversión inteligente y seguro en ese país. Es cierto de que hoy nosotros quisiéramos hablar específicamente acerca del tema de financiamiento. ¿Por qué financiamiento? Justamente porque, como dijo usted, el financiamiento es una palabra que a muchos extranjeros le ponen miedo y dicen, ¿por qué tengo yo o debería yo considerar hacer un financiamiento para adquirir mi vivienda, sea un departamento o una casa, si yo tengo el dinero, el efectivo, el cash, para pagar entonces el precio de la propiedad de una vez? Mire, primero punto, yo no soy inversionista, yo no tengo diploma de economía, pero yo tengo 20 años de experiencia legal asesorando clientes que hacen adquisiciones en bienes raíces. Entonces, lo que yo les puedo compartir, y es mi intención hoy, compartir con ustedes, es el conocimiento legal y técnico que yo he aprendido asesorando mis clientes extranjeros que hacen negocios de adquisición de bienes raíces en Estados Unidos con financiamiento. Yo creo que en Latinoamérica hay la misma clase de expresión que utilizamos acá en Estados Unidos, que significa you need to use other people's money. O sea, que debemos utilizar el dinero de otra persona para adquirir bienes raíces cuando es posible. ¿Por qué? Primero, el monto que le tocaría el comprador en hacer una adquisición de, por ejemplo, una vivienda de $400,000 sería mucho menos cuando hace un financiamiento de por lo menos unos 50% del precio de compra. Me explico. El comprador iba a hacer un depósito inicial de $200,000 y podría obtener muy fácilmente un financiamiento bancario con tasas de juros, de intereses que son súper bajas en Estados Unidos, una de las ventajas número uno, tal vez número uno
de incentivar a las personas a comprar en bajo financiamiento. Entonces, ¿qué hacen? Tienen una tasa de interés que es baja en Estados Unidos para los 50% que le quieran obtener del banco. Y si tienen todavía los $400,000 disponibles, eso significa que tiene usted $200,000 disponibles para invertir en otra parte. Si pueden ustedes invertir donde sea, en el mercado de acciones, se pueden invertir en sus propios negocios, se pueden buscar una forma de ganar intereses más altos que sean los intereses que iban a pagar con la tasa bancaria. Entonces, ¿por qué no obtener el financiamiento al invés de comprometer el 100% de su patrimonio para comprar una vivienda, en ese caso los $400,000? Entonces, las bajas tasas de intereses sería para mí una de las razones, tal vez la número uno, de incentivar a las personas a adquirir una propiedad bajo financiamiento en esta época del año. ¿Puedes retrocederlo? La filmina, todavía no estamos ahí. Sí. Te cuento lo siguiente, Sidney. Hablando de esto, ¿okay? Y por eso tú estás aquí. Te cuento que he visto últimamente muchas conversaciones que he tenido con clientes y yo les digo a ellos, bueno, ustedes tienen $500,000, $1,000,000 cash. ¿Por qué no hacen una inversión, como tú dices? Esa es la manera que nosotros los asesores les podemos guiar a estos clientes. ¿Por qué no hace una inversión en un CD, en Chase o en JP Morgan, donde el interés es el 6-7%, ¿ok? Porque hay de ese tipo de interés. Y hay algo que se llama un bridge loan o un préstamo puente. ¿Qué pasa con ese préstamo puente? Ustedes tienen su dinero en un depósito que les paga 7, 8%, 6%, supongamos 5%. Y el mismo JP Morgan les presta a ustedes a un 2%. O sea, compran una propiedad de contado, ¿ok? A un 2% de interés, con ese préstamo, un bridge loan, o sea, un préstamo puente, y fuera de eso su dinero está ganando intereses. O sea, hay muchas cosas que la gente está aprendiendo, y más que todos los inversionistas. Cuando el costo del dinero es muy barato, lógicamente la inversión hace que ustedes tengan un más net income, o sea, tiene una base muchísimo más alta de retorno. Esa es una manera interesante de que yo ya tengo varios clientes que han hecho eso. Uno lo hizo con Citibank, uno lo hizo creo que aquí en México, no sé con qué banco lo hizo, creo que Santander, otro lo hizo con JP Morgan. Entonces, claro, es una estructura un poquito más demorada porque le investiga de dónde salió el dinero, que no sea lavado de dólares, pero ustedes se apalancan con su propio dinero, tienen una propiedad completamente en cash, porque es su propio dinero, y fuera de eso están pagando muy pocos intereses, y ya están ganando intereses con su propio dinero. Y otra cosa importante, que yo me acuerdo cuando Brasil tenía a 1,79, ¿te acuerdas cuando fuimos a Brasil? Estaba a 1,79 el real. Yo le decía a todo el mundo, este es el perfect storm. Las propiedades en Estados Unidos están baratas. Ustedes están a 1,79 el real. Compren. Y ahí fue donde nos llegaron todos estos brasileños, ¿de acuerdo? Y lo mismo estoy viendo yo en los países latinoamericanos, como por ejemplo Colombia y México precisamente, porque en este momento las tasas de interés de los préstamos hipotecarios están en lo más bajo que hemos visto desde 30 años que llevo asesorando clientes internacionales, y fuera de eso el peso mexicano está a 20. ¿Cuándo se ha estado a 25 hace 3 meses? Es el momento de comprar. El préstamo va seguramente, cuando se estabilice todo esto que está pasando, seguramente los bancos ya van a decir, chao, vuelvo otra vez al 6%, y no creo que se demore mucho. Y segundo, el peso colombiano va a subir otra vez. Entonces aprovechen este perfect storm, como digo yo. Aprovechenlo ya. Eso es lo que le estaba yo diciendo esta mañana a un cliente, y hay tantas cosas pasando que estas cosas pequeñitas que uno ve como asesor, la gente no lo ve tan cierto, pero las cosas pasan, las cosas suben, el precio va a subir y seguramente los intereses van a subir muy pronto.
Es la primera vez en el mundo, en la vida que yo veo que el interés para los extranjeros está igual al interés que para nosotros. En la vida había visto eso. Nosotros siempre teníamos intereses muchísimo más bajos y ellos muchísimo más altos. Pero ahora todos tenemos lo mismo trato. Aprovechen de que este precio está tan barato. Apalánquense con un crédito hipotecario. Te doy la palabra. Cuéntame, Silvia. Muy bien, Consuelo, yo concuerdo con su comentario anterior. Yo creo que el momento es apropiado para que los clientes no solamente tengan la motivación para hacer entonces esa inversión financiera acá en Estados Unidos, así como la idea de este seminario hoy sería hablarnos acerca del proceso de financiamiento para obtener entonces un préstamo hipotecario, como dijiste usted. Entonces, en la pantalla, como pueden ver ustedes, hay dos formas para un extranjero comprar una propiedad en Estados Unidos y a raíz de esa adquisición obtener su préstamo hipotecario. Puede el cliente comprar la propiedad a nivel unipersonal, a través de su persona natural, individual, o a través de una empresa. En ambos los casos, yo quisiera empezar la presentación aclarando a todos de que es posible obtener un préstamo hipotecario en ambas las situaciones, individual versus empresas. Pero yo quisiera apuntar a ustedes, mostrar a ustedes las diferencias específicas que hay cuando actuamos de una forma u otra. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son las características iniciales cuando una persona natural, cuando un individuo decide adquirir una propiedad en Estados Unidos, el individuo extranjero que adquirir una propiedad de inversión en Estados Unidos. Yo creo que eso va a ser el siguiente screen que tenemos aquí. Eso es. Mire, hablando acerca del impacto general de lo que significa un extranjero poseer una propiedad en Estados Unidos a nivel unipersonal, a su nombre natural. ¿Cuáles son las tres características más expresivas que podemos mencionar? Primero, cuando hace el extranjero la declaración de renta en Estados Unidos, para, por ejemplo, demostrar los montos, los ingresos recibidos por el alquiler de esa propiedad. La mayoría de nuestros clientes hacen una inversión en Estados Unidos a través de una propiedad que va a ser utilizada para efectos de generar utilidades. Van a alquilar. Entonces, eso significa que el extranjero tiene que hacer una declaración de renta al año siguiente para declarar el ingreso recibido por el alquiler. Esa es una pregunta, una duda que muchas personas tienen. Creen que si la propiedad está a nombre de un extranjero, el extranjero va a hacer el alquiler, que no tiene que pagar impuestos por el alquiler. Eso no es cierto. La renta es tributada en Estados Unidos, lo que significa que el individual, la persona física natural, tiene que hacer una declaración de renta en Estados Unidos. Bueno, una de las características que hay cuando una persona natural hace la declaración de renta por el alquiler recibido es que hay menos deducciones tributadas que serían disponibles para esa persona. ¿Por qué? Yo creo que esa es una situación clásica que a lo mejor ocurre lo mismo en todos los países capitalistas del mundo. Cuando tiene usted un negocio, cuando tiene usted una empresa, el gobierno de su país, de forma general, por lo menos acá en Estados Unidos, le va a ofrecer más ventajas tributarias de deducciones en la declaración de renta de la empresa que podría uno, como persona natural, hacer cuando posee el mismo patrimonio a nombre de él o a nombre de ella. Entonces, la primera característica de una persona natural que compra entonces una propiedad a nombre tuyo, cuando hace la declaración de renta, tienen menos chance de obtener deducciones tributarias. Número 2, responsabilidad. Esta responsabilidad sería lo que llamamos de una responsabilidad civil. En inglés, la palabra que utilizamos sería liability. Cuando tiene un individuo una propiedad a nombre específico de la persona, vamos a suponer el señor Juan Valdés. Cualquier cosa que pase en esa propiedad, la persona responsable sería el señor Juan Valdés. O sea, el propietario de esta
de ese departamento, de esta casa, es responsable a nivel personal por cualquier cosa que pudiera pasar con esa propiedad. ¿Cuáles son los ejemplos de algo que podría suceder en esa propiedad que podría afectar el individuo a nivel personal? En mi experiencia representando clientes que compran y venden bienes raíces, uno de los problemas más comunes tienen que ver con inundación, con flooding. Eso parece como que algo insólito. Sin embargo, es algo que podría pasar, que pasa, y déjenme decirles, amigos, eso podría pasar en una propiedad de preventa como una propiedad de reventa. ¿Okay? Claro, mucho menos chances de ocurrir en una propiedad que sería 0 kilómetros. Pero la realidad es que todo podría pasar. En este año, para que tengan ustedes una idea, nosotros tenemos 3 litigios que estamos trabajando en mi oficina, todos resultados de procesos de inundación que han pasado con viviendas, y los montos de pérdida de las personas están alrededor de $50,000 hasta $250,000. O sea, tener la propiedad a nombre unipersonal significa que en una situación como esta, donde podría ocurrir algún tipo de pérdida material para su propiedad o la propiedad del vecino, eso significa que el vecino podría iniciar una demanda judicial contra la persona directamente. La tercera característica que tenemos apuntada acá es una abreviación de una ley que no es muy conocida en Estados Unidos. Simplemente aquellos profesionales que están acostumbrados a trabajar con extranjeros que compran y venden bienes raíces lo conocen, que es la ley de FIRPTA. ¿Qué significa FIRPTA? FIRPTA es una abreviación para Foreign Investment Real Property Tax Act. Básicamente el impuesto sobre la venta de bienes raíces a extranjeros. Amigos, no sé si ustedes se recuerdan, cuando en los años 80 los japoneses eran el segundo país más rico del mundo y había mucha utilidad en Japón. Y lo que sucedió es que los japoneses empezaron a invertir muy fuertemente en bienes raíces en Estados Unidos. Yo no sé si todavía eso es cierto, pero yo me acuerdo de que en los años 80 los japoneses inclusive compraron el Rockefeller Center en Nueva York. ¿Sabía usted, Consuelo? Yes, yes. Ok. Entonces, y eso fue una tremenda adquisición, súper cara, pero también fue algo que asustó mucho a los americanos, porque ellos estaban deparándose con una situación donde pues, los edificios más famosos del país estaban siendo transferidos para extranjeros. Entonces, el Congreso americano instituyó esa ley de FIRPTA, Foreign Investment Real Property Tax Act. ¿Qué significa esta ley? Y esa ley se aplica en el caso de adquisición de una propiedad por parte de un extranjero. Esa ley básicamente dice que cuando mi cliente es solo Juan Valdés, que tiene una propiedad en Estados Unidos a nombre unipersonal, a nombre individual, cuando esa persona va a vender su propiedad, si la propiedad, el monto de venta es un monto superior a los $300,000, entonces el gobierno dice que tenemos que retener el 15% del monto total de venta de la propiedad para enviárselo al IRS americano para garantizar de que el individuo va a hacer una declaración de renta en Estados Unidos para pagar cualquier tipo de lucros de utilidades que vas a tener con la venta de su propiedad. Eso es un proceso, FIRPTA, es un proceso administrativo que se hace junto al IRS americano. No es un proceso simple, no son muchos los profesionales que lo saben hacer. Nosotros tenemos mucha experiencia trabajando con FIRPTA, pero déjenme decirles, hay muchos contabilistas en Estados Unidos que no saben cómo proceder en hacer un proceso administrativo de FIRPTA cuando no tienen experiencia de muchos años asesorando a clientes extranjeros. Pero vale la pena entonces repetir el tema de que FIRPTA
cuando es un individuo que ha adquirido una propiedad, se aplica a esta venta, lo que significa que los 15% del monto de venta de esa propiedad tienen que ser retenidos y enviados al IRS. Ahora vamos a mostrar a ustedes. Exactamente. Yo creo, quiero aclarar eso un poquito. Yo creo que para no confundirnos mucho en lo que está hablando Sidney, que es bien técnico, quiero aclarar esto, y es que esto aplica a todo lo que está diciendo Sidney. Una persona extranjera, solamente una extranjera, si una extranjera compra a nombre individual. O sea, tiene todos esos riesgos que están y los pueden evitar muy fácilmente haciendo una estructura con Sidney o el abogado que ustedes tengan para que evitar todos estos problemas. Porque el FERTA es un impuesto, es una retención que se hace, que el gobierno hace del valor total de la venta. Y claro, lógicamente le van a devolver algo después de que pague, pero se demoran 6 meses, se demoran un año. ¿Para qué poner en todos estos problemas a un comprador de ustedes si se lo podemos evitar desde el principio? O sea, todas estas cosas son posibles que pasen, pero hay maneras de evitarlo. Y ahorita sigue la segunda parte de cómo evitar todas esas cosas. Esos son los problemas más graves que pueden pasar si no se hace una empresa americana y si no se asesoran bien. Sí. Y precisamente uno de los temas uno de los temas de varios seminarios que hemos hecho acá en el canal de Haz Consuelo para precisamente educar a las personas, los inversionistas y los inmobiliarios de la necesidad y de las ventajas de hacer la adquisición a través de una empresa. Entonces aquí tienen ustedes otra imagen que explica entonces las características con respecto a una adquisición de bienes raíces a nombre de una empresa. Número 1, como yo había mencionado en el screen anterior, hay más deducciones disponibles para una declaración de renta que hace una empresa. Entonces, esa es una de las ventajas de el cliente hacer la adquisición no a nombre individual, sino que a nombre de una empresa americana. En el momento de hacer la declaración de renta, el mismo escenario que anteriormente, la empresa es propietaria de bienes raíces que están alquilados, entonces reciben la empresa el monto del alquiler, tiene que hacer una declaración de renta en Estados Unidos. Déjenme decirles que en la experiencia que hemos tenido, de cada 10 declaraciones de renta que nosotros asesoramos a nuestros clientes a hacer, yo creo que en los 9 casos, los clientes no tienen que pagar un centavo de impuestos en Estados Unidos. ¿Por qué? Precisamente porque al tener la empresa haciendo la declaración de renta en Estados Unidos, nosotros podemos agregar más gastos en esta contabilidad. Y el monto de los gastos de esta contabilidad a veces podrían ser iguales a los montos recibidos de la renta o podrían ser más altos. Entonces significa que al final del año la empresa básicamente iba a tener que pagar 0 impuesto en Estados Unidos. Número 2, la responsabilidad civil que estábamos hablando. Mismo ejemplo. Si hay algún problema de inundación, si hay un problema de accidente en la propiedad, si hay un problema con fuego, si hay un problema con, no sé, acá en Miami hay tremendas propiedades que tienen edificios muy altos, que tienen un balcón. Dios mío, si alguien tiene un poquito más que de tomar y está en la terraza y se cae de la terraza y hay una desgracia. Mire, cualquier problema legal que podría tener el propietario de un inmueble, cuando está el nombre de la empresa, la responsabilidad es 100% de la empresa. O sea que hay una protección directa con respecto a mi cliente. El cliente no es responsable por las deudas de la propiedad, no es responsable por los problemas que tiene el condominio. Todo está básicamente limitado a lo que puede proveer o no de beneficios a cualquier uno, la empresa, pero el cliente se quiere entonces protegido. Y como hemos hablado también en la tela anterior, no hay problema de FERPTA. Porque, bueno, vamos a explicar, déjenme hacer una observación con respecto a FERPTA. Las empresas que nosotros desarrollamos, que formamos en mi oficina,
Entonces, basado en el trabajo que hago yo, se les puedo decir a ustedes de que las empresas de nosotros no están incluidas en la ley de FERPTA. Pero es cierto de que si el profesional no conoce muy a fondo la ley americana, es factible la idea de que en algunas situaciones podría montar una empresa americana que, sin embargo, la venta de la propiedad podría estar sujeta a FERPTA. Pero los clientes que trabajan con nosotros, en los miles de empresas que mantenemos en mi oficina, se les puede garantizar a todos ustedes de que el cliente no va a tener el problema de tener que retener los 15% para enviárselos al IRS en el momento de vender su propiedad. Entonces, por ello tienen ustedes algunas características generales de adquirir una propiedad a nivel unipersonal versus empresas, donde yo creo que se demuestra muy claramente las ventajas de comprar esa propiedad a un nombre empresarial. Ok, te cuento, agregando un poquito a tu comentario, estoy completamente de acuerdo contigo, Sidney, porque muchas veces cuando crean una empresa, y crea, por ejemplo, a alguien que sabe, un contador o algo, no hace las especificaciones necesarias para que esa empresa no tenga que pagar FERPTA. Y me pasó a mí con un cliente brasileño precisamente. Y el señor llegó a cerrar, pero si yo tengo una empresa, ¿cómo me van a hacer FERPTA? Y le retuvieron el 15%. Menos mal que yo no fui la que le hice la empresa ni le recomendé al abogado, o no sé quién se lo hizo. Ahora, hace unos años, yo estaba informada que FERPTA, para que las propiedades menos de $300,000 estaban exentas de FERPTA. ¿Todavía existe eso? ¿O han cambiado o han subido o bajado la excepción? Todavía existe este escenario cuando el monto de adquisición cuando el monto de venta de la propiedad es inferior a los $300,000. Sin embargo, hay una condición especial para que esta venta sea excluida de la ley de FERPTA. Primero, el comprador de la vivienda tiene que ser un americano. Y número dos, el americano tiene que residir más que la mitad del año en esa propiedad. O sea, no puede ser un investment property. Si es un investment property, si es un second home del americano, entonces esa propiedad también, la venta de esa propiedad, aunque el monto pudiera ser más bajo que los $300,000, estaría sujeto a FERPTA también. Ok, sí, sí, eso tenía yo claro, no tenía claro las condiciones, pero sí, yo sabía que había que firmar un papel, una affidavit del comprador diciendo que va a vivir ahí. Tiene Sí, que me hacer acuerdo. un residency affidavit, exactamente. Y la verdad es que si el americano no quiere firmar porque no quiere comprometerse o porque simplemente no es la realidad de la situación, entonces la transacción estaría sujeta a FERPTA. Está usted correcta, Consuelo. Cuando, cuando hay un problema de FERPTA, déjeme contarles una historia. FERPTA, como dijo usted, es un problema muy serio. Primero el tema de que tiene que hacer el compliance, uno tiene que preparar la documentación y hacer el proceso administrativo. Pero número dos, tiene que hacerlo de una forma correcta, porque si uno no lo hace de una forma correcta, las multas que podrían estar aplicadas son muy altas. Y déjenme decirles una cosa, la multa, quien paga sería el comprador, no el vendedor. Wow. Eso es otro problema, lo que significa, otra vez, en el ejemplo que estábamos hablando, el vendedor es un extranjero. Entonces, si el comprador, y sobre todo el representante del comprador, como es la expresión que usa usted, si no se pone las pilas y pone atención y hace un trabajo de FERPTA que sea bien hecho, eso podría causar con que el IRS pudiera imponer una multa. Y la multa es basada en el monto que debería haber sido retenido. Hace un par de años nosotros tuvimos una situación donde un cliente de nosotros que había adquirido una propiedad no hizo el cierre con mi oficina, hizo imagínese usted, con un title company, no había abogados representando a ellos. Él recibió una multa del IRS. El monto que debería ser retenido era $930,000. Y, la multa que el IRS puso son 10%, casi $100,000.
Entonces, yo recibí el caso en mi oficina después del cierre, después del proceso de oferta, y yo hice trabajo de investigación para averiguar lo que sucedió. Entonces, resulta que el comprador fue asesorado por una empresa de títulos, no había un abogado ahí, el abogado confió en un trabajo que hizo el contador, que yo hice una investigación, un estudio, no era un CPA, era una agencia de contabilidad. Ellos fueron encargados de hacer el proceso de FERPTA. Y para no hacer una historia muy larga, lo hicieron mal hecho. Y peor, perdieron el plazo. Consuelo, tú sabes que la parte más importante de FERPTA es no perder el plazo. ¿Okay? Yo no voy a ser muy técnico acá. Hay dos plazos que hay que cumplir. O se hace un proceso antes del cierre, o tienes 10 días para enviar el monto para la IRS después del cierre. Pero el hecho es que la empresa de contabilidad no hizo bien hecho ni la primera opción ni la segunda opción, entonces ocasionó esta penalidad. Nosotros trabajamos un año junto a la IRS para solicitar que la multa fuera cancelada. Un año. Y en ese proceso yo estaba muy tranquilo de que mi cliente no había hecho nada malo, pero a la empresa de contabilidad y al representante del comprador, yo se lo dije a los dos, miren, si al final de ese proceso que estamos haciendo, administrativo de apelación por efecto de esta multa, si a mi cliente le toca pagar $100,000, quiero que sepan los dos de quién las empresas son responsables por pagar. Es muy simple. Pero, en fin, nosotros conseguimos arreglar esa situación, pero nos tomó un año de procesos administrativos. Esa tal vez sea una de las formas más claras para demostrar a todos ustedes las ventajas de comprar el nombre de una empresa que hacemos nosotros, porque sabemos que desde el inicio, desde el origen de esa empresa, al vender la propiedad, independiente del monto, que sería por un monto superior o inferior a los $300,000, nunca va a haber la cuestión de aplicar a FERPTA contra una empresa. ¿Okay? Lo que importante, yo creo, de todo esto que estamos explicando, es que el comprador que van a traer ustedes, que van a enviarnos a nosotros a través de nuestra compañía, tenga, como decimos, un freelance feliz. O sea, él puede evitarse todas estas cosas planeándolo bien, no teniendo dolores de cabeza, y en un momento dado siga comprando con nosotros, siga invirtiendo, siga ganando, pero que vaya de la mano de una persona que le enseñe como nosotros y no con los ojos vendados, ¿no? Y después digan, no, pues, comprar en Estados Unidos es horrible, tengo que pagar muchos impuestos, porque así dicen. Y no es eso, es que están mal asesorados. Entonces, bueno, ¿qué más nos cuentas? Sí. Por casualidad, Consuelo, ese es un comentario que yo hice a uno de sus inmobiliarios con quien hicimos una videoconferencia acerca de adquisición de propiedades. El hecho de que yo le dije al cliente con quien hablamos de que esos clientes tenían mucha suerte de estar hablando con profesionales honestos, profesionales íntegros y sobre todo profesionales que están efectivamente interesados en proteger al cliente y no necesariamente en hacer una venta, porque la mayoría de los inmobiliarios acá en Estados Unidos ni siquiera, aunque puedan conocer esos conceptos, ni siquiera se toman el tiempo de explicar al cliente, busca un asesoramiento legal. Es mejor que tengas un abogado para hacer lo que tienen que hacer bien hecho para preparar su situación al futuro de una forma correcta. Entonces, a mí me gusta trabajar con el equipo de Consuelo porque todos los inmobiliarios que trabajan con usted conocen estos conceptos, y lo primero que hacen, es proteger al cliente, diciéndole a ellos, hable con el abogado, haga una estructura correcta para que no tengas usted en el futuro un problema que podría ser muy, muy grande. Porque para nosotros es un paso más de la venta, ¿entiendes? Que nosotros, si el cliente llega a nosotros y no tenemos que hacer todos estos pasos, él compró y ya. Y no tiene que ir a hacer esto y que pensar y que esto, y a veces dudan, que es muy difícil, que cuesta, pero ¿sabes qué? Preferimos después de 30 años, que te digo de experiencia, prefiero 1000 veces que el cliente me diga, no quiero comprar al principio porque tengo muchas cosas que hacer o porque lo que sea,
a que después me diga, usted me metió en un problema, Consuelo, mire cómo no me invirtió bien. Prefiero mil veces eso, porque Sí. tenemos repeat business, es increíble, o sea, no necesitamos nuevo negocio, estamos todo el tiempo con los mismos clientes de antes, porque se ven que realmente nosotros nos importa su futuro y nos importa el desenlace de su inversión, no solamente que compren la comisión para nosotros y nos vamos de shopping, no, ese no es el punto. Sí, lo que hacemos nosotros es crear una relación a largo plazo, una relación con el cliente, eso es cierto. Así es. Siguiendo adelante con la presentación, yo quisiera simplemente comentar con respecto al proceso de aprobación del financiamiento. Una duda que también siempre me hacen nuestros clientes es las tasas de interés son diferentes para individuos, para individuales versus empresas. Puede ser que sí, puede ser que exista una pequeña diferencia, pero la diferencia yo no creo que vale la pena para justificar un extranjero a comprar viviendas al nombre unipersonal. Ganar 1%, 2% de diferencia, a mí no me parece ser una buena idea cuando tiene muchas desventajas que podrían aplicar contra esta adquisición a largo plazo. Sin embargo, los bancos comerciales de Estados Unidos están muy acostumbrados a aprobar financiamiento de crédito hipotecario para personas naturales, así como para empresas. Eso es otro concepto que yo quisiera aclarar. Tener una empresa en Estados Unidos no quiere decir que va a ser más fácil o menos fácil el proceso de recibir una aprobación de su hipoteca. Entonces, en esta nueva tela que pueden ver en la pantalla, tienen ahí una pequeña información de lo que tiene que mostrar el extranjero para el banco para tener entonces su proceso de financiamiento aprobado. Generalmente lo que piden los bancos americanos es un proceso de aprobación muy estándar, muy regular. Hay un listado de informaciones que necesitan recibir, pero básicamente lo que quiere ver la mayoría de los bancos comerciales sería una copia de la declaración de renta de uno de su propio país, recibir una carta de su contador en su país con una idea de sus ingresos, con una idea de su patrimonio. A veces los bancos quieren recibir un listado de patrimonio que la persona posee en su propio país. O sea, básicamente declaraciones básicas para estar seguros de que el cliente tiene la solvencia financiera para hacer entonces los pagos del financiamiento una vez que la hipoteca sea aprobada para ese cliente. Consuelo, ¿quieres agregar algo? Sí, mira, muchas personas tienen la equivocada, asumen equivocadamente que los bancos de Estados Unidos, los comerciales como Chase, como Wells Fargo, son los que tramitan los préstamos a los extranjeros y eso no es cierto. Los préstamos para extranjeros lo tramitan bancos especializados en extranjeros que no tienen realmente ningún tipo de ventanilla, ni son comerciales o que tienen cuenta corriente las personas ni nada. Son específicamente bancos que se dedican a prestar y hacer los préstamos extranjeros porque tienen otros guidelines, otras maneras de hacer los préstamos. Los americanos, los bancos comerciales americanos no le prestan a los extranjeros. Tenemos como 56 bancos en este momento. Uno se llama, por ejemplo, Citadel, otro se llama BBC, el otro se llama BBVA, creo que está en México. También tenemos el Banco Español, no me acuerdo el Banco Español cómo se llama, el Banco Santander. Hay bancos internacionales que son los que se dedican especialmente a este tipo de préstamos para extranjeros. Y como dice Sidney, por eso son completamente diferentes los requisitos que pide un banco a un extranjero que a un banco, que a un local como nosotros. Yo le decía a alguien que a nosotros aquí en Estados Unidos nos piden hasta examen de sangre. Los extranjeros la tienen re fácil, como dicen aquí en México. Re fácil. No les piden 3, 4 papelitos. Nosotros les damos las formas para que como un machote, llene los machotes, escriba lo que tiene que escribir, dígale al banco que le firme, y eso es todo. A nosotros nos piden de todo, o sea, de todo. Es complicadísimo aquí. Es complicado para... Eso es cierto, sí, eso es cierto, sobre todo porque acá en ese país como tenemos el sistema de crédito,
Entonces, lo que pasa es con los americanos o con los residentes, el banco va a mirar también el crédito, el historial de crédito de uno. Pero cuando estamos hablando de un cliente extranjero, no hay esta posibilidad de verificar el crédito de uno en un país en el exterior. Entonces, lo que hay es un listado, que es un listado estándar, es un listado como que de corriente, que todo lo que tiene que hacer el cliente extranjero es enviar al banco copia de esa documentación. Algunos de los documentos están listados acá. Inclusive, ese listado de requerimientos básicamente es lo mismo cuando hace el cliente la adquisición al nombre unipersonal o al nombre de una empresa, porque estás comprando el nombre de una empresa, el banco no le va a exigir documentación adicional. Vamos a terminar entonces los slides muy rápidamente. Un punto que yo quisiera aclarar, si Raúl puede volver a la pantalla anterior, perdón, ahora al posterior. Esto, miren, yo quisiera aclarar con todos ustedes de que en el 99% de los casos hipotecarios, la propiedad es el único colateral exigido por el banco, lo que significa que los bancos comerciales de Estados Unidos generalmente no piden para que el extranjero, individuo, persona natural, firme una garantía personal de pagar la deuda, lo que significa que si es la empresa que está obteniendo el financiamiento, esa es otra ventaja. Eso significa que en el peor de los casos, si la empresa no puede hacer los pagos hipotecarios, lo peor que podría pasar sería el hecho de que el banco iba a tomar la propiedad de la empresa. Pero el cliente, persona natural, no estaría involucrado en ese proceso de foreclosure, en ese proceso de perder la propiedad. Es una pregunta que siempre me hacen a mí, si uno tiene que ser responsable solidariamente en pagar la deuda hipotecaria. En la mayoría de los casos, con los bancos con los cuales yo trabajo y consuelo también, eso no es cierto. Simplemente significa que la empresa es responsable por los pagos hipotecarios. ¿Correcto, Consuelo? Así es, correcto. Ok. Y creo que hay más un último slide para vernos. Ya. Entonces, vamos a hablar acerca del proceso de firmar los documentos, para también aclarar ese tema. Muchos extranjeros creen que el proceso de ejecutar los documentos de la escrituración y firmar los documentos de préstamo es muy complicado. Es un proceso que exige que las personas estén físicamente presentes en Estados Unidos, y eso no es cierto, sobre todo con el tema del COVID, del coronavirus. Lo que hicimos nosotros en este país este año fue volvemos a nos adaptar a la nueva realidad de que muchos países estuvieron y algunos siguen cerrados para viajar a Estados Unidos. Entonces, los compradores no pueden venir a Estados Unidos. Miren, el proceso de firma, de ejecución de los documentos de financiamiento, así como la ejecución de los documentos de escrituración, puede ser hecho en su propio país, puede ser hecho a través de una notaría local. No tienen que ir a una embajada americana, no tienen que ir al consulado americano. Si están abiertos y es posible agendar una cita para ir allá, perfecto, no hay problema, pero quiero que todos sepan de que no es necesario que el cliente esté físicamente presente en Estados Unidos, y tampoco sería necesario que la persona tenga que ir necesariamente a la embajada de Estados Unidos, que muchas veces se encuentra lejos de la ciudad donde vive la persona, para ejecutar la documentación. Podemos hacer todo eso remotamente a través de email, donde el cliente puede imprimir los documentos. Nosotros les explicamos a ellos exactamente lo que tienen que hacer, donde tienen que poner sus iniciales, donde tienen que poner la fecha, donde tienen que firmar, donde tienen que obtener la notaría de la notaría pública, donde tienen que tener testigos para firmar, y toda esa documentación se puede hacer en su país, se puede hacer en la notaría. Nos envían los documentos originales a Estados Unidos, que aquí nosotros hacemos la traducción para el inglés de la parte notarial, y hacemos entonces la escrituración de la propiedad en Estados Unidos sin que el cliente tenga que estar físicamente presente acá, que es una tremenda ventaja también. Y otra manera que están ahorita haciendo es el apostillero, que es un notario local desde ese país, que tiene un curso donde
Me imagino que tú lo tendrías que hacer con él, es la compañía de títulos. Esto lo está haciendo mucho Q Capital, donde tiene un apostillero creo que es en Argentina y uno en Colombia, y creo que tiene uno en México también. Entonces tienen como un acuerdo entre un notario de acá y los notarios de Estados Unidos y hacen un apostillero si la persona no quiere hacer remoto, si no quiere hablar con alguien. Entonces tienen también ese tipo de servicio ahora. Muy, muy conveniente esto que está pasando porque en realidad la gente tiene que ir a la embajada, tiene que viajar y pues esto hace que sea muy cómodo para todos nosotros hacer los cierres, o sea, la escrituración así virtual como estamos ahorita. Muchas gracias por atender todos ahorita. Yo sé que tienen muchísimas preguntas, pero vamos a seguir haciendo estas mesas redondas para que sigan aprendiendo, para que se sientan más seguros al vender en Estados Unidos, que ya no me tengan que llamar Consuelo, ¿qué hago aquí? Consuelo, sino ya tienen todas las respuestas, tanto de la parte legal de Sydney como de la parte mía comercial. Y bueno, viendo desde la parte tuya, esta explicación salió como más fácil que cuando traigo a alguien de un banco. Son más complicadas las explicaciones. Gracias, Sidney, por estar por nosotros. Te esperamos el próximo jueves, Sidney, sin falta, con más información. Y a ustedes los veo el lunes, el miércoles y el jueves. Gracias a todos, gracias a Carlita, gracias a Ricardo. Nos vemos ahorita, Ricardo, ¿ok? Hasta luego, que pasen buena noche y nos vemos el lunes.